Una de las cosas que nunca nos preguntamos es qué pasa con la DQO en tu planta de tratamiento. Siempre consideramos que entra al sistema y consideramos un porcentaje de remoción en la descarga del efluente, digamos un 80, un 90%, y hasta ahí llegamos. No consideramos o no le hacemos el seguimiento en términos de masa, de balance de masa, que entra al sistema y que sale del sistema. Si el sistema se remueve 90%, ¿hacia dónde se va el otro 90%? Si han hecho la pregunta, hay que tener en consideración lo que entra es igual a lo que sale. Está muy bien en preocuparnos lo que es el límite de vertimiento, ese límite de descarga que cumpla. Vamos a trabajar sobre ello y estamos en el episodio 20. ¿Sabías qué pasa con la DQO en tu reactor de tu PTAR? Bienvenidos a Consideraciones de Diseño, donde te compartimos tips sobre diseño de sistemas de lodos activados. Mi nombre es Joaquín Enríquez, experto en tratamiento de aguas residuales y creador de ingeniería directo al grano. Hoy en Consideraciones de Diseño vamos a hablar sobre ¿sabías qué pasa con la DQO en tu PTAR? Y por lo general olvidamos que hay otras corrientes. Bien, veamos qué tenemos. Por favor, síganme con el cursor. Este es un sistema de tratamiento donde tenemos el sistema simplificado en términos de que tenemos un reactor biológico, un sedimentador, alimentamos al reactor una carga de 1270 kilos de DQO por día, como un ejercicio, y tenemos una descarga, un efluente y una descarga del exceso de lodos que va para un post-tratamiento. Pues bien, siempre nos preocupamos es en que nosotros tenemos una alimentación de DQO y tenemos una descarga que tenemos que satisfacer en términos de descarga. Tenemos que cumplir con un vertimiento, con una resolución, con una norma. Y esa norma nos dice que nosotros tenemos que tener una remoción en el orden del 80, del 90%, y hasta aquí llegamos y se nos olvidó el DQO. Pues bien, resulta que las cosas no son así. Entonces, cuando nosotros estamos alimentando el DQO al reactor, estamos alimentando DQO y sus fracciones, un DQO total que se divide y vamos asomando por acá en un DQO particulado no biodegradable. Cuando hablamos de que un sustrato es no biodegradable, estamos hablando de que no es asimilado, no es procesado en el reactor de lodos activados y como entra, sale del sistema. Ese DQO particulado no biodegradable se asocia con los sólidos suspendidos volátiles no biodegradables. Esos sólidos suspendidos volátiles no biodegradables que entran al sistema, salen del sistema como si nada. Pero entonces ya estamos hablando de DQO y sus fracciones y estamos hablando del DQO particulado no biodegradable. Tenemos otro DQO en escena que es el DQO soluble no biodegradable que forma parte de ese DQO total. Este DQO soluble no biodegradable, como entra al sistema, sale del sistema, no interfiere porque estamos hablando de DQO soluble no biodegradable, no es asimilado por los microorganismos. Bien, seguimos con otro DQO que es el soluble biodegradable. Ese sí va a ser procesado, ese se va a metabolizar.
Pues bien, sigamos por acá. Y entonces nosotros tenemos que esto es un DQO total que se compone de un DQO particulado no biodegradable, de un DQO soluble no biodegradable y de un DQO soluble biodegradable. Eso es una forma de representar en una forma sencilla lo que es el DQO y sus fracciones, DQO total y sus fracciones. Entonces, veamos que el DQO soluble biodegradable es el que va a entrar a mi reactor y es el que vamos a trabajar de la siguiente forma. Una parte de ese DQO soluble biodegradable se metaboliza a través de una reacción que se llama anabolismo, que consiste en que parte de ese DQO es asimilado para producir biomasa, microorganismos, y esa biomasa se representa en forma de sólidos suspendidos volátiles y se puede asociar como DQO particulado. Sí, la biomasa contiene DQO, materia carbonácea. Entonces, esos sólidos volátiles que se producen, que son microorganismos, que es biomasa, lo asociamos con el DQO particular. Entonces, estamos siguiendo la ruta del DQO. ¿A dónde va el DQO? Y parte de esa DQO soluble biodegradable pasa para una reacción de respiración endógena exógena, que es una reacción de catabolismo. Entonces, el DQO que alimentamos al reactor, parte de él se convierte en biomasa y parte de ese DQO se va para respiración endógena y exógena. Entonces ya tenemos la pista, el DQO para dónde se va. Entonces, adicionalmente tenemos que parte de este DQO soluble biodegradable no se metaboliza y entonces ese DQO soluble biodegradable se va para el efluente. No se procesa. Aún teniendo tiempos de retención biológicos altos, digamos que estamos trabajando en aireación extendida 20, 30, 40 días, siempre vamos a tener en el efluente un DQO soluble biodegradable que no fue asimilado, que no fue procesado, que no fue metabolizado. Entonces, ese DQO soluble biodegradable lo vamos a tener en el efluente soluble. Lo vamos a tener en el efluente porque tenemos que entender que tenemos materia soluble en la descarga y materia particulada. Esa materia particulada lo vamos a llamar XUE, que son los sólidos suspendidos totales, y de esos sólidos suspendidos totales van a haber sólidos suspendidos volátiles y entonces vamos a tener un DQO soluble no biodegradable que decíamos que este DQO soluble no biodegradable que entra en el sistema sale del sistema. Si aquí entran 15 miligramos por litro, aquí vamos a tener 15 miligramos por litro de DQO soluble no biodegradable. Entonces tenemos que el DQO particulado no biodegradable, parte de él va contenido en los sólidos suspendidos que yo descargo en el efluente. Entonces seguimos con la pista del DQO. Entonces vamos a tener un DQO particulado que se generó como biomasa y este XUE viene a ser parte de esta biomasa. Hay otra consideración con respecto a los sólidos que estamos hablando aquí, que no los estamos considerando. Nosotros tenemos sólidos suspendidos que entran en el efluente, que van a salir en el efluente, pero el punto de importancia ahorita es a dónde se va el DQO. Entonces, tenemos que
que el DQO total en el efluente, vamos a tener un DQO particulado no biodegradable asociado con los sólidos que se van en el efluente, un DQO soluble no biodegradable, un DQO soluble biodegradable y un DQO particulado que se asocia a con los sólidos que van en el efluente. Aquí estábamos entrando con 3 tipos de DQO y a la final vamos a tener 4 tipos de DQO. Unos solubles que como entran salen del sistema, solubles no biodegradables, y un soluble biodegradable que no va a ser asimilado, que va a ser una fracción muy pequeña que la vamos a tener en el efluente. Entonces, seguimos con esto. Entonces, ya tenemos identificado el DQO en la entrada, el DQO en el efluente, pero nosotros tenemos una línea que la denominamos la línea del exceso de lodos. Esa línea del exceso de lodos es los sólidos que por el proceso de separación que tenemos en la sedimentación los vamos a obtener. Entonces, ese exceso de lodo va a estar en este orden y vamos a tener también un DQO soluble biodegradable que fue el que no fue asimilado en el reactor, que esa concentración de 1 miligramo, de 0,5 miligramos de DQO soluble biodegradable. Cuando hablamos en términos cuantitativos, 1, 2, si decimos que es 1, aquí va a salir 1 miligramo por litro porque es la parte soluble. Síganme con el cursor. Y aquí también vamos a tener 1 miligramo por litro. Acuérdese, la parte soluble. Vamos a tener el DQO soluble no biodegradable, que como hablamos al principio, de que si aquí entran 15 miligramos por litro, estos 15 van a estar en el efluente y van a estar en el exceso de lodo. Estamos hablando de solvente. Y otra cosa es el particulado. Entonces, vamos a tener un DQO particulado no biodegradable que va a estar asociado a la concentración de sólidos que va a haber en el exceso de lodos. Asimismo, vamos a tener un DQO particulado en el exceso de lodo que lo asociamos con la concentración X sub R, que es del exceso de lodo. Entonces, nosotros de la generación de biomasa que tenemos en el reactor que se metaboliza, parte de este DQO, de estos sólidos, los vamos a tener en el efluente y parte de esos sólidos los vamos a tener en el exceso de lodo. Y identificándolo como DQO, entonces tenemos un DQO particulado en esta concentración que se va en el efluente, que va a estar en el orden de los 20, de los 40 miligramos. Como podemos decir también que la concentración del exceso de lodo que viene del sedimentador, podemos estar hablando de 4.000, de 6.000 miligramos por litro de sólidos suspendidos, que lo asociamos también al DQO particulado. Entonces, señores, tenemos un DQO que entra al sistema. Una parte de él se me va en el efluente, otra parte de él se me va en el exceso de lodos. Sí, aquí estamos removiendo, como decíamos en un principio, un 90% y aquí vamos a tener un DQO en el efluente de 60, de 80 miligramos por litro, cuando aquí teníamos, por decir, 600, de 680. Ok, tengo una remoción del 90% por darles ese ejemplo. Y el otro 90%, ¿a dónde se fue? En el exceso de lodo. Si ustedes ven los numeritos, aquí tengo 1270.
y en la salida tenemos 212 con 371. Vamos a redondear, tenemos esto en el orden de los 600 kilos. Y aquí tengo 1270. ¿Para dónde se fue? Sigámosle la pista. Entonces nosotros tenemos que nos faltan 650 en el balance de masa. Acuérdese que aquí nosotros tenemos un sistema imaginario, un borde, una frontera que entra en 1270, de esta frontera salen 213 y aquí 371. Está faltando gente. ¿A dónde se fue el DQO? Pues bien, señores, nosotros tenemos que en el proceso de respiración endógena y exógena se van 685,42 kilos de DQO. Cuando yo cierro el balance de masa, el DQO que está en el efluente en términos másicos, más el DQO en el exceso de lodo, más el DQO que se va en la respiración, me da los 1270 kilos. Estamos siempre sobre el entendido que cuando hablamos de DQO, el DQO es un proceso de oxidación, sustrato más oxígeno, y eso viene a representar el DQO. Entonces, identificamos ya a dónde se va el DQO. Y cuando a nosotros se nos pregunte estos 685,42 kilos de DQO por día que requiere mi sistema, eso viene a representar los requerimientos de oxígeno que necesita mi reactor, y estos requerimientos de oxígeno, que son 685 kilos de oxígeno por día que requiere mi sistema, eso lo transformo en aire y eso es lo que yo voy a inyectar al sistema para que el metabolismo se dé. Entonces, nosotros siempre especificamos, bueno, nosotros necesitamos tantos kilos de oxígeno y eso en aire son tantos metros cúbicos por hora en condiciones estándar o en condiciones de operación. Pero convertimos eso que se llama DQO en oxígeno y nos olvidamos de que eso viene a representar también el DQO que se consumió o el oxígeno que nosotros requerimos. Importantísimo. Entonces, ya tenemos la pista y con certeza y con confianza podemos decir hacia dónde se va el DQO. Alimentamos, parte se va en el efluente, una parte se va en el exceso de lodos y el otro se va por concepto de respiración exógena e endógena. Avancemos. Entonces, nosotros aquí tenemos el balance de DQO que estamos considerando en el sistema. Analicemos esto en términos de porcentaje. Nosotros tenemos que aquí tenemos la alimentación, que es el 100% del DQO, que vienen a ser los 1270 kilos. Tenemos que el DQO en el efluente representa un 16,77% del DQO que nosotros alimentamos en términos másicos, en términos de kilos por día, el 16,77. En el exceso de lodo se va el 29,26% del DQO para este ejercicio, para este problema que estamos evaluando. Bien, ¿y cuánto se nos va en DQO?
por concepto de respiración exógena y endógena, se nos va el 54%, en el orden del 54%. Entonces, es importante considerar estos numeritos cuando ustedes estén evaluando, estén desarrollando su diseño. Hablamos en términos de índices, en términos de porcentaje. Y cuando usted se le empieza a hablar por porcentaje, usted empieza a capturar. Oye, se me está yendo por concepto de suministro de oxígeno, por concepto de potencia, el 54%. Si hablamos de potencia, porque a la final ese oxígeno se convierte en aire y ese aire se convierte en un suministro de potencia. Y por concepto de energía en un sistema de lodos activados, no importa si es un sistema de aireación convencional o de aireación extendida, este porcentaje siempre va a estar superior con respecto a lo que es la descarga y lo que es el exceso de lodo. Entonces sería algo interesante que ustedes pongan una tablita en la evaluación de su sistema de tratamiento o en el desarrollo de su diseño donde usted diga, ajá, DQO de entrada 100% y se distribuye de esta forma. Tanto se va en la descarga, tanto se va en el lodo y tanto se va por suministro de oxígeno o por conceptos de respiración exógena y endógena. Importante que evalúen estos numeritos. Y aquí tenemos lo que nosotros siempre presentamos en ingeniería directo al grano. No se presenta tan solo lo que son el balance de DQO. También se considera la presentación de ese DQO que sale en términos másicos y en términos de miligramos por litro de DQO que se descarga. Cuando nosotros, recuerden, estamos evaluando en el efluente esa concentración de DQO, estamos hablando del DQO particulado no biodegradable, del DQO particulado que se asocia a los óleos suspendidos volátiles, del DQO soluble no biodegradable y el DQO soluble biodegradable que no fue asimilado en el metabolismo, y eso a la final, esa suma me da 109,78. Ahora, ¿qué tal si eso que estamos haciendo para el DQO lo hacemos para el nitrógeno total? Y decimos que el nitrógeno en el efluente son 71,16 kilos de nitrógeno total, y ese nitrógeno va a ser, si tenemos un proceso de nitrificación tal como en este ejercicio, vamos a tener 35,34 amonio en el efluente, más la amonia que está presente en los óleos suspendidos, que se le llama nitrógeno particulado, que son 0,93. Y entonces a la final yo voy a tener un nitrógeno en el efluente que también lo voy a poder contabilizar en términos básicos. Y así hacemos con el nitrógeno y el fósforo en el exceso de lodos. Entonces aquí tenemos que el nitrógeno total en la descarga del exceso de lodo son 18,82. Entonces nosotros tenemos aquí 18,82 de nitrógeno más 71,16 de nitrógeno. En el efluente me va a dar los 90 kilos de nitrógeno por día que yo estoy alimentando en el sistema. Entonces, señores, a la final nosotros tenemos una representación de un balance de masa, lo que yo llamo un señor balance de masa, porque yo puedo especificar en términos de balance de masa lo que es el DQO, el nitrógeno, el fósforo.
Y viene a aparecer aquí un señor que se le llama el DBO, que lo tenemos en la alimentación y lo calculamos también en el efluente. Aquí calculamos el DQO y sus fracciones. Conocemos lo que entra y calculamos lo que sale, así como también calculamos el DBO. El DBO tiene una particularidad que no cuadra con el balance de masa, porque cuando viene el proceso endógeno, ese DBO o esa fracción de biomasa que se devuelve más la otra fracción que se oxida, cuando se oxida el DQO pasa a ser parte inerte y ya no podemos hablar de DBO biodegradable. Entonces, cuando cuadramos las sumas, vamos a tener un déficit que se nos va como inerte, y cuando hablamos de inerte no hablamos de DBO5 biodegradable, siempre hablamos de demanda bioquímica de oxígeno, y cuando hablamos en esos términos estamos hablando de material, de sustrato que es biodegradable. Entonces ese DQO, como bien muchas veces lo he dicho en otra de mis presentaciones, se va para la zona oscura, para el de Twilight Zone, o el lado oscuro, o la dimensión desconocida. Entonces, cuando hablamos de balance de masa, tenemos que hablar de material biodegradable, tenemos que hablar de material soluble y de material particulado que viene asociado con los sólidos que se van en el efluente y los sólidos que se van en la descarga de lodo. ¿Qué tal desarrollar, aparte del balance de DQO, desarrollar un balance en lo que es nitrógeno y fósforo? Tenemos que tomar en cuenta otra consideración. Cuando nosotros estamos alimentando los sólidos lo multiplicamos por el caudal de entrada y nos va a dar los kilos de sólido que nosotros alimentamos al sistema. Pero resulta que cuando nosotros evaluamos los sólidos que entran, no van a ser igual a los sólidos que salen del sistema. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos acá una producción de biomasa que no se cuenta acá. Entonces los sólidos que entran no van a ser igual a los sólidos que salen, porque aquí yo tengo una producción de sólidos que no va incluida, que no va analizada en el efluente que se alimenta del sistema. Entonces tenemos que hacer muchas preguntas para recapitular. ¿Qué pasa con el DQO que se alimenta en mi sistema? ¿Para dónde se va? Bien, ¿qué viene a representar la respiración exógena y endógena en un sistema de lodos activados? ¿Qué viene a representar el DQO en la descarga del exceso de lodo? ¿Hay DQO en la descarga del exceso de lodo, o porque simplemente nosotros hablamos de una remoción del 80%, nos concentramos con el efluente? Entonces, evaluar, determinar dónde estamos y para dónde vamos, para dónde van esas líneas y esas descargas de DQO son elementos que se tienen que considerar y representar siempre como un balance de masa, ya sea para el DQO o para los otros elementos. Podemos hacer un balance en términos de nitrógeno y fósforo. Bien, señores, inscríbanse en el canal Ingeniería Directo al Grano y los invito a que le den a la campanita. Los invito para una próxima oportunidad en Ingeniería Directo al Grano.